Putin está tomando de su propia medicina, y es que a tan solo 15 kilómetros del Kremlin, una de las instalaciones energéticas más importantes de Rusia, permanece prácticamente fuera de combate. Y según nuevas informaciones, la situación es mucho más grave de lo que Moscú estaría dispuesto a admitir públicamente. Porque lo que parecía ser una interrupción temporal podría convertirse en un problema que acompaña a Rusia durante el resto del año. La pregunta ahora es muy sencilla. ¿Cómo ha logrado Ucrania golpear una infraestructura tan estratégica en las mismas puertas de la capital rusa? Y lo más importante, ¿qué consecuencias puede tener esto para la economía, el suministro de combustible y el esfuerzo militar de Moscú? Reuters informa, citando fuentes conocedoras de la situación, que es poco probable que la refinería de petróleo de Moscú reanude sus operaciones durante al menos otros 6 meses. En otras palabras, una de las instalaciones energéticas más importantes del país podría permanecer paralizada hasta finales de año debido a los daños causados por los ataques ucranianos de las últimas horas. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante. No estamos hablando de una instalación cualquiera. La refinería de Moscú, situada en la zona de Kaponia, es el principal proveedor de combustible para la región de la capital rusa. Su importancia estratégica es enorme. Se calcula que suministra alrededor del 40% de toda la gasolina consumida en la región de Moscú y aproximadamente la mitad del diésel utilizado en la zona. Pero eso no es todo. También produce combustible de aviación utilizado por las Fuerzas Armadas rusas, lo que convierte a esta instalación en un objetivo especialmente valioso desde el punto de vista militar. Y precisamente por eso los recientes ataques han llamado tanto la atención. Durante la noche del 17 al 18 de junio, drones ucranianos alcanzaron también la refinería, provocando un gran incendio. Sin embargo, aquel no fue un incidente aislado. Pocos días antes, el 16 de junio, la instalación ya había sido atacada otra vez. Según los informes disponibles, aquel primer golpe dañó la unidad de procesamiento primario de petróleo ELOU AVT6, una pieza fundamental para el funcionamiento de la planta. Los daños fueron lo suficientemente graves como para obligar a suspender las operaciones. Pero lo que ocurrió después empeoró todavía más la situación. Un segundo ataque llegó antes de que la instalación pudiera recuperarse completamente. La acumulación de daños terminó provocando una paralización total de las actividades de la refinería, y ahora las consecuencias empiezan a hacerse visibles. Una de las fuentes citadas por Reuters aseguró que las reparaciones tardarían al menos medio año. Eso significa que la infraestructura energética más importante de la capital rusa podría permanecer fuera de servicio durante meses. Y aquí la situación se complica para Moscú. Durante gran parte de la guerra, Ucrania ha sido objeto de ataques continuos contra su infraestructura energética, centrales eléctricas, depósitos de combustible, redes de distribución y otras instalaciones críticas han sido golpeadas repetidamente. Sin embargo, durante los últimos meses, Kiev ha desarrollado una capacidad cada vez mayor para responder dentro del propio territorio ruso. Lo que antes parecían ataques aislados ahora forman parte de una campaña más amplia destinada a debilitar sectores clave de la economía rusa. Y los resultados comienzan a acumularse. Reuters señala que los ataques ucranianos han paralizado una parte significativa de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. Eso tiene un efecto inmediato. Menos capacidad de refinación significa menos combustible disponible para consumidores civiles, empresas y fuerzas armadas. También implica mayores costes logísticos, dificultades de distribución y una presión creciente sobre otras refinerías que deben compensar la producción perdida. Pero lo más llamativo es que las consecuencias ya estarían llegando a las gasolineras. Según la información disponible, Moscú ha comenzado a experimentar escasez de gasolina en determinadas zonas. Además, algunas estaciones de servicio privadas han registrado aumentos superiores a 10 rublos por litro tanto en gasolina como en diésel.
Puede parecer una cifra pequeña, pero cuando afecta a millones de conductores y empresas, el impacto económico se multiplica rápidamente. Y aquí aparece otro elemento importante. La imagen que Rusia ha intentado proyectar durante años es la de una potencia capaz de proteger eficazmente su territorio y sus infraestructuras estratégicas. Sin embargo, el hecho de que drones ucranianos hayan logrado alcanzar repetidamente una instalación situada tan cerca del corazón político del país plantea preguntas incómodas para las autoridades rusas. Porque una cosa es sufrir ataques en regiones fronterizas y otra muy distinta es ver cómo objetivos críticos situados en las proximidades de Moscú son alcanzados una y otra vez. Ese aspecto tiene un enorme valor simbólico. Demuestra que la guerra ya no puede presentarse únicamente como un conflicto lejano desarrollado a cientos de kilómetros de la capital. Cada ataque exitoso acerca psicológicamente el conflicto al centro del poder ruso. Y eso tiene consecuencias políticas, económicas y militares. Pero nadie esperaba que los daños fueran tan profundos de lo que lo han sido. Si las estimaciones de Reuters son correctas y la refinería permanece cerrada durante al menos 6 meses, Rusia tendrá que reorganizar parte de su sistema de suministro de combustible para compensar las pérdidas. Eso podría aumentar la presión sobre otras instalaciones energéticas, incrementar costes de transporte y generar nuevas vulnerabilidades que Ucrania podría intentar explotar en el futuro. Está claro que si ahora los ucranianos están viendo que golpean en determinadas zonas y todo esto causa un impacto muy negativo para los rusos, lo van a repetir. Y es que además cuanto más tiempo permanezca fuera del servicio la refinería, mayores serán los costes acumulados para la economía rusa. Y no hay que olvidar otro detalle: la guerra moderna no se libra únicamente en las trincheras. También se libra en las fábricas, en las redes logísticas, en las infraestructuras energéticas y en los centros industriales que mantienen funcionando toda la maquinaria de guerra. Por eso este tipo de ataques son tan importantes. No buscan únicamente destruir un objetivo concreto, buscan erosionar progresivamente la capacidad del adversario para sostener el conflicto a largo plazo. Y en ese caso el golpe afecta directamente a una instalación que desempeña un papel fundamental para la capital rusa. La conclusión es clara: lo ocurrido en la refinería de Moscú representa mucho más que un incendio o una interrupción temporal. Es una señal de que Ucrania continúa ampliando su capacidad para atacar objetivos estratégicos profundamente dentro del territorio ruso. También demuestra que incluso en las infraestructuras situadas cerca del Kremlin pueden convertirse en objetivos vulnerables. Y mientras los equipos de reparación intentan evaluar el alcance real de los daños, una cosa parece cada vez más evidente: la batalla por la energía, la logística y la capacidad industrial se está convirtiendo en uno de los frentes más decisivos de toda la guerra. Y si una de las principales refinerías de Moscú permanece paralizada durante el resto del año, las consecuencias podrían sentirse mucho más allá de las llamas que iluminaron el cielo de la capital rusa aquella noche de junio. Bueno, cómo se está poniendo todo, cómo ahora... Bueno, los rusos que celebraban los ataques contra Ucrania, pues ahora están tomando exactamente de su propia medicina. Ahora pretenden victimizarse para intentar proyectar una falsa realidad, cuando todos sabemos perfectamente que los que han generado este caos son ellos. Y la pregunta es muy clara: ¿crees que se está produciendo un antes y un después y poco a poco Ucrania está tomando la iniciativa ante todos estos tremendos golpes militares contra Moscú? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.